La cimetidina erróneamente se consideró un fármaco del grupo de los antiácidos. La cimetidina, desde su síntesis, se creó como uno de los primeros fármacos de diseño intuitivos, es decir, ¿cuál es el causante de esta enfermedad? Esta situación. Vamos a crear un fármaco específico para combatir a esa situación que está causando esta enfermedad. En vez de probar una retahíla innumerable de medicamentos en seres vivos, como por ejemplo animales, hasta dar con el medicamento adecuado. Por ello la cimetidina, aunque erróneamente todavía se sigue englobando dentro del grupo de los antiácidos, es lo que se conoce como un antihistamínico del tipo H2, es decir, bloqueadores de los receptores de histamina H2. Aquí podemos observar la estructura y conformación química de la cimetidina, donde podemos observar la presencia de anillos nitrogenados y la mayor particularidad de la cimetidina, la presencia de un triple enlace en uno de sus radicales. Siendo una sustancia de origen farmacológico y diseño intuitivo, la cimetidina se empleó en patologías que cursan con una hipersecreción de sustancias ácidas en el organismo, especialmente en las úlceras estomacales y gastrointestinales. Es decir, ¿qué es lo que causa una úlcera gastrointestinal? La histamina. Vamos a crear un medicamento que ataque a la recepción de la histamina. De ahí los bloqueadores del receptor H2. Por eso la cimetidina, aunque es un fármaco actualmente en desuso en contra de otros antihistamínicos H2, como por ejemplo la famotidina o la propia ranitidina, la cimetidina todavía se usa en el tratamiento de las úlceras gastrointestinales, en los reflujos gastroesofágicos y las propias enfermedades derivadas de los reflujos gastroesofágicos. También se utiliza en situaciones de malabsorción intestinal debido al efecto citoprotector que presenta la cimetidina en el sistema gastrointestinal. También se suele utilizar en lesiones gastrointestinales producidas por ciertos fármacos, como por ejemplo los antiinflamatorios y otras sustancias analgésicas, y también se utiliza en ciertos ámbitos quirúrgicos, como por ejemplo en cirugía menor, para prevenir la aspiración ácida, por ejemplo, derivada de situaciones invasivas, como por ejemplo la intubación orotraqueal o la conexión a la ventilación mecánica. La cimetidina suele ser un fármaco muy seguro, pero aún así está totalmente contraindicado en la propia alergia a la cimetidina y derivados de los antagonistas del receptor H2, y también está contraindicado en cualquier patología donde hay una alteración o se prevé una alteración de los citocromos P450, es decir, los complejos enzimáticos que muchos de ellos se encargan del metabolismo de ciertas sustancias xenobióticas, así como también como fármacos. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la administración de cimetidina, como por ejemplo en pacientes pediátricos donde no hay muchos estudios que avalen el uso de la cimetidina en ellos. Este fármaco en vía intravenosa debe administrarse de forma lenta, quiere decir, en una administración mayor de 5 minutos, puesto que se ha demostrado que en las infusiones intravenosas rápidas puede agravar los efectos secundarios que se derivan de la administración de cimetidina
incluso se han documentado casos de paradas cardíacas. También mucho cuidado en pacientes que presenten insuficiencia hepática e insuficiencia renal, donde se suele requerir un ajuste de dosis. No nos olvidamos que la cimetidina, al tener interacción con los citocromos P450, mucho cuidado en pacientes que consuman sustancias tóxicas como por ejemplo drogas o alcoholismo. Y también tenemos que decir que la cimetidina tiene mucha interacción con muchos medicamentos. Así que es muy importante revisar la bibliografía existente de la interacción de la cimetidina con el resto de la farmacología. El mecanismo de acción de la cimetidina es el mismo que el de cualquier antagonista del receptor H2 o bloqueador del receptor H2. Es decir, realizar una inhibición competitiva contra el mayor activador de estos receptores, es decir, la histamina. Al competir por el sitio o hueco del receptor H2 por la histamina, se logra que haya una menor secreción de sustancias ácidas, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Por ello también la cimetidina tiene un efecto citoprotector, especialmente en las mucosas gástricas e intestinales, lo cual favorece la evolución de muchas enfermedades, como por ejemplo en la malabsorción intestinal, en el tratamiento y posterior cura de lesiones producidas por analgésicos y antiinflamatorios, y se previene un aumento de la secreción en en el riesgo de que haya una aspiración ácida en un paciente que vaya a ser sometido a anestesia. Las vías de administración más usuales de la cimetidina suelen ser la vía enteral y la vía parenteral, quedando esta última reservada para casos más críticos e ingresos hospitalarios, así como en pacientes que tengan patologías con un pronóstico y evolución grave o que se estima que pueda ser grave. Dentro de la vía enteral podemos utilizar la vía oral y la vía por sondaje nasogástrico, en caso de que haya una sonda nasogástrica instaurada. Y en la vía parenteral podemos utilizar la vía intravenosa y la vía intramuscular, aunque esta última está en desuso. Se prefiere más la vía intravenosa para alcanzar mayores concentraciones plasmáticas y un aumento de la eficacia terapéutica. La posología más habitual de la cimetidina, aun siendo un fármaco en desuso en el ámbito sanitario, es muy variada y cambia dependiendo de los protocolos que haya en cada centro hospitalario o de atención primaria. Por ejemplo, aquí os resumimos algunas de las dosis que podemos utilizar en las enfermedades o patologías donde podemos utilizar la cimetidina, como por ejemplo en las úlceras gastrointestinales podemos administrar 800 miligramos cada 24 horas o fraccionar la dosis 400 miligramos cada 12 horas. Si nos vamos a patologías como la gastritis, podemos utilizar 800 miligramos cada 24 horas durante 4 semanas, evitando el riesgo de que la gastritis siga todavía o en combinación con antibióticos para tratar el agente patógeno que está causando la propia gastritis. En los reflujos gastroesofágicos bajamos un poco la dosis a 600 miligramos cada 24 horas durante 15 días o el tiempo necesario para que se pueda restablecer un tracto gastrointestinal adecuado. En las enfermedades por los reflujos gastroesofágicos subimos la dosis de 800 a 1200 miligramos cada 24 horas, aumentando el tiempo terapéutico a 12 semanas.
siempre valorando la evolución de la enfermedad y el requerimiento de la dosis. Si nos vamos a patologías gastrointestinales surgidas por lesiones debido a la ingesta de analgésicos y antiinflamatorios, utilizaremos 800 miligramos cada 24 horas o 400 miligramos cada 12 horas durante un tiempo aproximado de 8 semanas, siempre de nuevo valorando el transcurso de la enfermedad y su pronóstico en el plazo establecido. Si nos vamos a la vía intravenosa que se suele utilizar casi siempre en los ámbitos hospitalarios, encontramos que podemos utilizar para pacientes con riesgo alto o en tratamiento por hemorragias debido a presencia de úlceras gastrointestinales y otras patologías que afectan al tracto gastrointestinal, podemos utilizar 200 miligramos cada 3 o 6 horas o subir un poco la dosis a 400 miligramos cada 4 u 8 horas, pero siempre valorando la dosis que tenemos que utilizar para la patología que presenta el paciente. Siempre recordando que podemos hacer un ajuste de dosis. Y si utilizamos la vía intramuscular actualmente en desuso, podemos utilizar una dosis mínima de 200 miligramos cada 4 o 6 horas, como por ejemplo en ámbitos quirúrgicos ambulatorios, como por ejemplo en la cirugía menor. Y finalmente en las poblaciones jóvenes, como por ejemplo en pediatría, podemos utilizar una dosis relativa y aproximada que puede variar dependiendo de la bibliografía que consultemos, aunque recordamos que la cimetidina no está del todo recomendada en las poblaciones pediátricas, por lo cual se evitará su uso. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la cimetidina con el resto de la farmacología actual y existente, podemos decir que hay estudios que demuestran una compatibilidad de la cimetidina con la heparina, mientras que, por el contrario, también hay estudios que demuestran la incompatibilidad de la cimetidina con ciertos fármacos, como por ejemplo con la anfotericina B, con la fenitoína, el tiopental, el fenobarbital y la clorpromacina. Pero especialmente lo que tenemos que tener en cuenta de la cimetidina es la múltiple interacción que tiene con muchos fármacos y sustancias, ya que la cimetidina suele ser un inductor de los citocromos P450, es decir, complejos enzimáticos involucrados en la transformación de ciertas sustancias xenobióticas, tanto endógenas como exógenas. Por ejemplo, la cimetidina puede aumentar los efectos de los antidepresivos, especialmente los de tipo tricíclicos como la amitriptilina. Puede también aumentar los efectos de ciertos antiarrítmicos, especialmente los de clase 1 y con bloqueadores de los canales de calcio. También tiene interacción con ciertos antifúngicos, especialmente con los de tipo imidazoles como el fluconazol y el ketoconazol y también el boriconazol. También tiene cierta interacción positiva con ciertos mielosupresores y también tiene mucha interacción con algunas sustancias específicas como por ejemplo la lidocaína y con los antidiabéticos orales. Por eso, muy importante valorar el uso de la cimetidina en pacientes diabéticos que estén en tratamiento con sustancias orales, como por ejemplo la metformina. La cimetidina, al igual que el resto de los antihistamínicos de tipo H2 o bloqueadores de los receptores H2, no suele tener muchos efectos adversos en comparación con los antihistamínicos del tipo H1, pero sí puede causar ciertos efectos adversos que deberemos de tener en cuenta, como por ejemplo la aparición de cefaleas
y diarrea. Muy importante prestar especial atención a pacientes que presentan cuadros de diarrea. Puede producir también mareos y fatiga, así como también estreñimiento muy ligado a la diarrea. Puede producir también dolores musculares, como por ejemplo mialgias y erupciones cutáneas, así como también urticaria. Y la cimetidina en el embarazo y en la lactancia tiene categoría B, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya una valoración del riesgo-beneficio de su administración tanto en la gestante como en el lactante. Y decir que la cimetidina es un fármaco que se suele excretar por la leche materna, por lo cual en la lactancia estaría restringido. Finalmente, nos queda decir que la cimetidina es un fármaco dializable de forma parcial, es decir, se elimina por alguna técnica continua de reemplazo renal, como por ejemplo en la diálisis intermitente, mientras que en otras técnicas, como por ejemplo la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua, no se elimina, pero sí requiere un ajuste de dosis, dando una dosis aproximada de 300 miligramos cada 8 horas, dependiendo de la función renal o nefrológica que presenta nuestro paciente. Y siempre muy importante revisar la bibliografía de la posología que podemos administrar de la cimetidina a un paciente específico con una patología determinada y siempre determinar cuáles son las interacciones de la cimetidina con el resto de la farmacología, puesto que, volvemos a repetir, la cimetidina es un inductor de los citocromos P450.